El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Es mi placer darle la bienvenida a este nuevo encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red. Somos una iglesia digital. ¿Qué quiere decir eso? Somos una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en Instagram, en YouTube, en Facebook y también en nuestra página www.movimientolared.com. Le pedimos que usted nos deje una valorización positiva, un like, me gusta, cuando usted vea este vídeo y participe de esta manera de nuestro encuentro de adoración y predicación. Del mismo modo, les rogamos que usted comparta este vídeo con otras personas que usted ama, personas tales como amistades, familiares, compañeros de trabajo y sobre todo personas que usted sabe que necesitan una palabra de parte de Dios. Y ahora vamos precisamente a eso, a adorar a Dios y a considerar el mensaje de su palabra. Adoremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios de la vida, en este momento te rogamos, Señor, por una bendición. Que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que sea tu palabra tocando cada fibra de nuestro ser. Ayúdanos en esta hora y bendícenos, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Aleluya, aleluya, amén. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Ha llegado un momento para mayordomía. Hoy estaremos comenzando un estudio de Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer,
y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Tercera etapa, tiempo de recoger lo plantado. Saludos, les habla el pastor Manuel Collazo del Movimiento La Red una vez más, hablando del libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Es interesante como este pasaje de Eclesiastés 3, este capítulo termina. Leamos en Eclesiastés 3. ¿Qué provecho obtiene el que trabaja de aquello en que se afana? He visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin. Sé que no hay para el hombre cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce de los beneficios de toda su labor. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo. Nada hay que añadir ni nada que quitar. Dios lo hace para que delante de Él teman los hombres. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. La etapa final ha llegado. Estamos en la etapa de los 50 a los 75. Algunos llegan más lejos que eso. Algunos llegan a 85 y 90, ya que la ciencia ha avanzado. Es por eso que la etapa de producción es tan importante. Debido a que la vida hoy día dura mucho más. Y antes, una persona que llegaba a los 65 se consideraba anciana. Hoy todavía está trabajando. Ese es mi caso. Yo todavía continúo produciendo. Pero eventualmente va a llegar el punto en que no voy a poder hacerlo más. Y voy a tener que descansar. Este es el tiempo de recoger lo plantado. Este es el tiempo de disfrutar lo guardado. Este es el tiempo en el cual podemos disfrutar de aquel fruto de nuestro trabajo. Y es importante que nuestros hijos estén preparados tal y como nosotros tenemos que estar preparados para esta etapa. Esto se debe a que nosotros ya no vamos a poder hacer muchas de las cosas que hacíamos de costumbre. Es triste cuando hijos tienen que llegar a la casa de los padres porque les dicen, ya no podemos manejar las finanzas, ustedes tienen que encargarse. Y de momento les entregamos a nuestros hijos una caja llena de papeles, llena de libretas viejas de banco, bolsas de dinero que no sabemos ni dónde está, ni qué se hizo, ni de dónde salió, para que ellos se encarguen. El costo de cuidar a una envejeciente en un hogar de ancianos es altísimo. Cuando mi mamá llegó a esa edad, yo tuve que hacerme cargo de ella. Yo tuve que hacerme cargo de la finanza. Tuvimos que crear papeles legales que nos permitieran hacer ese trabajo porque ella ya estaba tan cansada que tenía miedo de firmar un papel, porque no sabía lo que era. Yo tuve que tomar cargo de la hipoteca, de su cuidado, de traer la casa, que estuviera en mi casa porque ya no podía cuidarse sola. Mi esposa tuvo que actuar de enfermera y mi esposa no es enfermera. Este tiempo es difícil y puede ser sumamente una carga emocional no solo para el padre, sino para los hijos también. La persona que recordábamos ya no está ahí. Ahora es una persona delicada de salud, frágil de su mente, que lo que quiere es poder terminar su vida en gracia y con su familia. Pero muchas veces tenemos que colocarlos en hogares de envejecientes y estos hogares pueden ser un costo astronómico. Debemos pensar en todas estas cosas, debemos preparar planes, debemos hablar con nuestros hijos, debemos decirles dónde están las cosas, cuáles son los pasos para nuestras cuentas, debemos prepararlos para cuando ya nosotros no podamos, ellos puedan tomar las riendas. Esta etapa puede ser una de gran bendición, disfrutando de nuestros nietos, de nuestros hijos, del tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra, disfrutando de la naturaleza que nos rodea, o puede ser una carga. Nosotros tenemos que escoger qué vamos a hacer en nuestra vida. Todo tiene su tiempo. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde. Espero que hayan disfrutado de este breve estudio sobre Eclesiastés 3. Y como siempre les recuerdo, bendiga a su iglesia, que haya alimento en su casa de oración y en la nuestra también. Que Dios les guarde.
Para ofrendar al Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Hace unos años asistí a un taller de capacitación para personas que estaban plantando nuevas congregaciones cristianas, nuevas iglesias locales. Y una de las actividades centrales del taller consistió en una conferencia sobre los métodos de evangelización, cómo uno comparte el mensaje del evangelio con otras personas. Y como parte de la conferencia, la persona que estaba sirviendo como recurso le preguntó al grupo cuáles eran las frases que utilizaban para invitar a la gente a asistir a sus respectivas iglesias. Y las respuestas a esta pregunta fueron muy interesantes. Algunas personas contestaron que recalcaban el entusiasmo de la congregación, la música movida y la adoración contemporánea. Otras personas indicaron que motivaban a la gente a visitar a su iglesia diciendo que su pastor era un gran predicador, un excelente maestro de la palabra de Dios. Y aún otro grupo considerable indicaba que lo que hacían era decirle a la gente que la iglesia era amorosa, que había compañerismo cristiano y que ese amor y compañerismo era la razón principal para visitar la congregación. Lo que me sorprendió de todas estas respuestas no fue lo que dijeron, sino lo que callaron. Ninguna de las personas presentes mencionó a Dios en su respuesta. Ninguna. O sea, nadie dijo que motivaba a los demás a asistir a la iglesia diciéndoles que debían conocer a Dios, que tenían la oportunidad de establecer una relación más profunda con Dios o que Dios deseaba que vivieran más cerca de Él. En todos estos casos, Dios estaba ausente del discurso de la iglesia local. Y esta experiencia me llevó a reflexionar sobre el lugar que ocupa Dios en la predicación y en la enseñanza de la iglesia contemporánea. Y debo decirle con mucha tristeza que he llegado a la conclusión de que hay muchas personas que predican, pero que se han olvidado que el propósito de la iglesia es anunciar quién es Dios y proclamar las grandes cosas que Dios ha hecho en beneficio de la humanidad. Permítame decirlo con toda claridad. La iglesia cristiana tiene la tarea de proclamar el carácter de Dios. O sea, cómo se comporta Dios. ¿Qué es importante para Dios? ¿Qué es agradable a Dios? ¿Qué es lo que Dios desea para la humanidad? O sea, ¿cuál es el carácter del Dios que se ha revelado en el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el carácter del Dios que ha revelado Jesucristo por medio de sus enseñanzas, su vida, su muerte, su pasión, su resurrección? Quizá me comunique mejor y puedan ustedes comprender lo que estoy tratando de decir si comparamos nuestra relación con Dios con el resto de nuestras relaciones humanas. Los seres humanos podemos afirmar que conocemos a otra persona cuando podemos dar fe de su carácter. Cuando usted y yo conocemos una persona a profundidad, podemos decir si la persona es paciente o es colérica, si es activa o es pasiva, si es una persona misericordiosa o egoísta. Y del mismo modo, la persona que conoce a Dios puede dar testimonio del carácter de Dios y puede afirmar que Dios es bueno, que Dios es paciente, que Dios es misericordioso, que Dios es honesto, que Dios es justo, que Dios es alegre y que Dios es bondadoso. Y yo sé, algunas personas van a preguntar, ¿y cómo es que podemos conocer el carácter de Dios? La respuesta es obvia. Por medio de la Biblia. Las Sagradas Escrituras nos revelan quién es Dios. Lo describen como el Dios que liberó al pueblo de Israel
del cautiverio en Egipto, en la primera parte de la Biblia que se conoce como el Antiguo Testamento. Y en la segunda parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras revelan a Dios como aquel que envió a su único Hijo a salvar a la humanidad. Hay muchos textos que podríamos señalar para resumir el carácter de Dios. Sin embargo, quiero compartir con ustedes uno que quizá usted ha escuchado, que quizá usted conoce. Me refiero al capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 habla del carácter de Dios de manera elocuente. En primer lugar, afirma que Dios ama al mundo, un concepto que reitera la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, cuando dice: Dios es amor. Esa es quizá la declaración más profunda y más sencilla que tiene toda la Biblia. Dios es amor. En segundo lugar, Juan 3:16 afirma que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque ha enviado a su único Hijo a salvar a la humanidad, a una humanidad que se encontraba esclavizada por las fuerzas del mal, por las fuerzas del pecado y por las fuerzas de la muerte. Y en tercer lugar, Juan 3:16 afirma que Dios es vida. Dios es vida. El Dios que se ha revelado en el ministerio, muerte, pasión, resurrección de Jesucristo es el Dios de la vida. Este Dios desea salvarnos de la muerte espiritual y emocional que sufren aquellas personas que viven esclavizadas por la maldad. Este corto versículo de la Biblia nos enseña todos estos conceptos acerca de Dios. Y creo que esto sería suficiente para comenzar a conocer el carácter divino, el carácter de Dios. Sin embargo, cuando tomamos el texto en su contexto, nos damos cuenta que Juan 3:16 tiene un mensaje que es todavía más profundo. Este versículo afirma que el Dios de Jesucristo es el Dios misionero, el misionero por excelencia. Las primeras palabras del texto afirman que Dios desea salvar a la humanidad perdida. Dios desea salvarnos de la influencia maligna, de las fuerzas del pecado y de la muerte. Estas fuerzas malignas nos llevan a la destrucción, tanto de nosotros mismos como de aquellas personas que nos rodean. Y esta es una verdad innegable: el mal existe y los seres humanos necesitamos la ayuda de Dios para superar su influencia. A veces cuando ocurre una tragedia, la gente dice: ¿y cómo fue educada esa persona? ¿Cómo fue la crianza de esa persona? O decimos: no, esa persona lo que pasa es que tiene una enfermedad mental. ¿Sabe qué? Todo eso pudiera ser cierto, pero hay un hecho que no podemos negar. Los seres humanos tenemos una tendencia a destruirnos a nosotros mismos y a destruir a los demás. Hacernos daños a nosotros mismos y hacerle daño a los demás. Y la Biblia tiene un nombre para eso: pecado. Y Dios desea liberarnos de esa fuerza maligna para que ya ni usted ni yo nos hagamos daño a nosotros mismos ni le hagamos daño a los demás. Esta es la buena noticia que encontramos en Juan 3:16. Dios ha enviado a Jesucristo, su Hijo, a salvarnos del poder de las fuerzas del mal. Jesús de Nazaret nos enseña a vivir de manera agradable a Dios, sirviendo a los demás y alcanzando plena madurez como seres humanos. Por medio del ministerio del Espíritu Santo de Dios,
la presencia del Cristo resucitado continúa activa en nuestros medios, salvando y sanando a la humanidad perdida. Y es precisamente esta presencia divina lo que nos permite resistir, enfrentar y hasta desenmascarar tanto las fuerzas de la muerte como a las personas y a las instituciones que les sirven de instrumentos. Notemos pues que quien ha dado el primer paso, quien ha tomado la iniciativa en esta relación entre Dios y la humanidad, es Dios. Dios se ha revelado a nosotros por medio de la historia de Israel. Dios ha enviado a su Hijo, Jesucristo, a salvarnos. Dios nos capacita con su Santo Espíritu. Dios llama a la iglesia a colaborar en la misión de alcanzar un mundo perdido. O sea, Dios es el misionero por excelencia, quien salva y libera a la humanidad. Visto desde esta perspectiva, ¿cuál es la tarea principal de la iglesia? La tarea principal de la iglesia cristiana es anunciar el carácter de Dios a un mundo perdido. Tenemos la responsabilidad de proclamar al Dios de la vida, aun cuando vivimos en un mundo esclavizado por las fuerzas del pecado, del mal y de la muerte. Y por eso es que me preocupa tanto cuando la iglesia guarda silencio, este extraño silencio sobre Dios. Me preocupa. Porque nosotros tenemos un mensaje que la gente necesita escuchar. La gente necesita escuchar la proclamación de este mensaje de vida que solamente encontramos por medio de la acción de Dios en nuestros medios. Y entonces, si nosotros tenemos esta dinamita del cielo, ¿por qué estamos guardando silencio? A veces me pregunto si es que estamos avergonzados de hablar de Dios en medio de una sociedad que para todos los efectos prácticos es atea. Y lo que es más, a veces me pregunto si muchos de nosotros somos funcionalmente ateos. O sea, que aunque decimos que creemos en Dios, vivimos como si Dios no existiera. Para explicar mi punto una vez más, permítanme volver al ejemplo con el cual comencé estas reflexiones. ¿Por qué no le decimos a la gente que deben ir a la iglesia para conocer a Dios? ¿Por qué no le decimos a nuestras amistades, vecinos y nuestros seres amados que necesitan la presencia de Dios en su vida para poder vivir a plenitud? ¿Y por qué presentamos tantas excusas para invitar a la gente a la iglesia? ¿Y por qué le estamos siempre llamando la atención con técnicas de mercadeo? Yo me temo que la respuesta a estas preguntas puede provenir de que nosotros mismos no estamos dedicando suficiente tiempo a conocer a Dios. Me temo que algunos de nosotros funcionamos con conceptos falsos sobre Dios. Y déjenme hablarle por lo menos de 3 conceptos que son muy comunes en la comunidad hispanoamericana. El primero es hablar de Dios como Papá Dios. Cuando éramos niños, niñas, algunos de nuestros familiares hablaban de Dios como si fuera un ancianito celeste. Un ancianito que estaba ya en una nube, meciéndose en una mecedora. Y nos decían, pórtate bien, porque si te portas mal, Dios llora. Papá Dios va a llorar si te portas mal. Entonces, eso lo que fijó en nuestras mentes fue la idea de que Dios era un ancianito débil que no tenía poder alguno para poder trabajar con nosotros. No tenía la capacidad de darnos vida. Porque imagínese usted, si cada vez que uno hacía algo mal, Dios iba a llorar, ¿cómo nos iba a ayudar a vivir? El segundo concepto equivocado sobre Dios es la idea de que Dios es un juez violento.
Y hay muchas personas que ven a Dios como una especie de policía cósmico, omnisciente, que castiga con rudeza todo lo malo. No está para bendecir, no está para traer vida, no, está para castigar. Es un Dios que carece de misericordia y que solamente nos trae el buen camino por medio de calamidades y castigos. Y por eso hay mucha gente que cuando le pasa algo malo dice, bueno, quizá Dios me está hablando. Porque ven a Dios como un juez violento. Y el tercer concepto equivocado es el del Dios ausente. Hay personas que piensan que Dios creó el mundo para que corriera por sí solo, como si fuera una máquina cósmica. Y desde esa perspectiva, piensan que Dios se retiró después de terminar la creación y que desde entonces se mantiene al margen de la actividad humana y que el mundo corre solo. Y que Dios ya no tiene injerencia en nuestras vidas. Estos conceptos de Dios, junto con muchos otros falsos conceptos de Dios, nos impiden acercarnos al Dios verdadero que se ha revelado en Jesucristo. Y nos llevan a vivir como si Dios no existiera. Y a veces me pregunto, ¿qué es lo que más nos impide acercarnos a Dios? ¿Que pensamos de manera equivocada sobre Dios? ¿O que sencillamente nunca pensamos en Dios? La iglesia de Jesucristo, como les dije anteriormente, tiene una tarea. Tiene la tarea de predicar el mensaje de este Dios verdadero en medio de un mundo que está confundido por todos estos falsos conceptos sobre Dios. La iglesia tiene que combatir los ídolos falsos que la gente adora, pensando equivocadamente que están adorando al Dios de Jesucristo. Dios invita a la iglesia, nos invita a usted y a mí a compartir su ministerio misionero, a decirle a la gente que Dios tiene un profundo amor por la humanidad perdida. Hay una misión y tenemos que quedar claro que esa misión, aunque a veces decimos que es la misión de la iglesia, en realidad es la misión de Dios. La misión es de Dios, no es de la iglesia. La iglesia, a nivel general, y nosotros como creyentes, a nivel individual, a nivel personal, tenemos el privilegio de participar en esa tarea misionera. Pero no nos engañemos. Los misioneros no somos nosotros. No somos nosotras. El misionero es Dios. Dios es el misionero por excelencia. Y nosotros somos colaboradores, colaboradoras en esa tarea. Hay una afirmación que está en otra parte de la segunda parte de la Biblia, que se conoce como el Nuevo Testamento, donde uno de los grandes líderes de la iglesia antigua, que se conoce como el apóstol Pablo, escribió como parte de una larga carta a una iglesia que se encontraba en una ciudad llamada Corinto, la siguiente frase, la siguiente enseñanza sobre la misión de la iglesia. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Una persona que trabaja como embajadora representa a otra. Usted y yo representamos al Dios que se ha revelado en Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Aceptemos entonces esta invitación, este mandato y este desafío de parte de Dios a compartir la misión de salvar a un mundo perdido. Vamos a predicar a este Dios misionero, paciente y amoroso. Anunciemos el carácter de Dios y vamos a dar a conocer su obra en medio de los tiempos. Hagamos el esfuerzo de conocer más y de conocer mejor a Dios
cada día de nuestras vidas. Vamos a dedicar nuestras vidas a anunciar y a conocer al Dios que de tal manera nos amó. Al amor se responde con el amor. Al cariño se responde con cariño. A la gracia se responde con gracia. Dios nos ha revelado su amor en Cristo Jesús. Dios nos ha revelado su profundo amor en la obra de Cristo, en la presencia del Espíritu Santo. Dios le ama a usted de manera particular. Y aunque yo sé que hay momentos en la vida que parece que Dios está muy lejos, Dios nunca está lejos de nosotros. Aun cuando estamos sufriendo, Dios está a nuestro lado, sufriendo juntamente con nosotros. ¿Qué le parece si nos acercamos a Dios en oración en esta hora? Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu poder. Gracias, Padre amante, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te pedimos, Padre amante, que tú seas con nosotros. Que tú nos bendigas, Señor. Y que tú permitas, Padre amante, que nosotros podamos acercarnos a ti. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nunca nos vas a rechazar. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más y mejor y a poder dedicar nuestras vidas a ti en respuesta al profundo e inmenso amor que tú nos has mostrado en Jesucristo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darle las gracias a todas aquellas personas que están viendo regularmente estas transmisiones, nuestro encuentro de adoración y predicación, nuestro encuentro semanal. Queremos darle las gracias porque estamos alcanzando unos números muy satisfactorios, llegando a las 6, 7 y a veces las 8,000 visualizaciones en una semana. Le pedimos que usted continúe compartiendo este vídeo, esta información, estos cultos, estos servicios de adoración y predicación, estos encuentros con otras personas. Usted conoce gente que necesita de Dios. Usted conoce gente que necesita una palabra que les levante. Comparta estos vídeos con esas personas. Dele like, me gusta a estos vídeos, comparta nuestros enlaces y recuerde que siempre puede visitarnos en Instagram, en YouTube, en Facebook y también en www.movimientolarred.com. Recuerde además que los martes a las 7:30 tenemos vídeos educativos y los jueves a las 7:30 tenemos nuestro encuentro de oración. Así que en el nombre de Jesús vamos a continuar sirviéndole al Dios de la vida. Espero que este servicio haya sido de edificación a su vida y espero que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Únase al Movimiento La Red, visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta.
El movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.